Nada más levantarse con el amanecer, el judío piadoso rezaba el Shema Israel, una larga oración en la que se recordaba la alianza con el Señor y la necesidad de cumplir los mandamientos de su ley. Tras lo cual se ingería el pan que la mujer de la casa había preparado con un poco de aceite. A continuación solía consumirse fruta y algo de carne de oveja o gallina, o bien pescado, según la zona, y se echaba un trago de leche ácida, conservada en pellejo de cabra, sin desdeñar algún vaso de vino con agua y una pizca de miel. Habitualmente la siguiente tarea del día consistía en transportar desde el pozo de la aldea el agua hasta el hogar. Las vestimentas de los aldeanos de Galilea estaban hechas de lana y de lino, aunque éstas se solían guardar para las ocasiones especiales. La túnica caía hasta algo más de debajo de la rodilla y se cubría con un manto de forma cuadriculada. Se utilizaba el arameo como idioma principal y, según el relato evangélico, Jesús conocía bien el hebreo, pues, además de conversar y predicar en la sinagoga, leía textos de la Torá y los profetas, lo que solo era posible en esa lengua. Y con toda probabilidad manejaba el griego, que sería también el lenguaje con el que se comunicaría en no pocas ocasiones con los romanos. Aunque los judíos piadosos estaban de acuerdo en la importancia de la ley, discrepaban en cuanto a su interpretación y su aplicación en la vida diaria. La ruptura en el seno del judaísmo se remonta hasta mediados del siglo III a.C., en que los monarcas seleucidas sirios presionaron a los judíos para que abandonasen su religión y costumbres con el fin de helenizarles, como habían hecho con todos sus vecinos, lo que condujo a la revuelta de los macabeos. El triunfo final de los rebeldes permitió la instauración de una dinastía autóctona, la de los Asmódeos, pero al precio de la adulteración de la tradición hebrea, por cuanto el poder político y el religioso se unificaron en la figura del rey. Los judíos piadosos consideraban que aquello era una traición a la alianza con Dios. A consecuencia de esta situación fueron surgiendo distintas corrientes en el seno del judaísmo presentes en el momento en que Jesús predicó en Palestina. Los fariseos, que ponían el acento en el cumplimiento de la ley por encima del culto, en muchos aspectos eran los más semejantes a lo que más tarde serían los cristianos, y de ellos saldrían la mayoría de los apóstoles y discípulos. Los saduceos, minoría social culta y aristocrática, dirigían la política y el templo, siempre cercanos al poder establecido y escasamente populares. Los sacrificios ofrecidos en el templo aseguraban el favor de Dios, pero solo en este mundo, no creían en la vida después de la muerte. Al unificar la religión y la política continuaron la línea asmodea. Durante el siglo I, en la época de Cristo, eran los administradores del templo. Anás y Caifás eran saduceos. Los esenios, que vivían en el desierto, en comunidades aisladas, separados del conjunto del judaísmo por considerarlo contaminado a partir de la época asmodea. Su aislamiento no se debía a una búsqueda de la pobreza, sino a un deseo de pureza. Rechazaban a las mujeres, a los niños y el culto en el templo. Los celotes, nacidos del seno del fariseísmo, que se negaban a aceptar el dominio extranjero. Celosos por el cumplimiento de la ley, apelaban al empleo de la violencia y llamaban al martirio. Ganaron amplias simpatías entre las capas populares. Su influencia fue decisiva para desatar las sublevaciones que destruyeron Israel entre los siglos I y II después de Cristo. Los samaritanos, helenizados, que no eran de origen judío étnico y que vivían como extranjeros en tierra judía, aunque trataban de cumplir como hebreos piadosos. Rechazados por el conjunto de los judíos, tenían su propio sacerdocio y hasta sus propios santuarios. Tierra de tránsito en el camino a Jerusalén, Samaria se resistía a tributar una acogida amistosa a los peregrinos. 17 siglos nadie puso en cuestión la existencia de Jesús de Nazaret, hasta que con la Ilustración el racionalismo rechazó todo lo que proviniese de la revelación y se comenzó a afirmar que la figura de Jesús era el resultado de una construcción cultural. Si su existencia era puesta en entredicho, ello se debía a la pretendidamente escasa fiabilidad de los textos evangélicos, de los que se cuestionaba su elaboración como algo más que como un relato mítico. La evolución de estas ideas durante el siglo XIX no ayudó demasiado a que se abriese paso un verdadero perfil biográfico de Jesús. Al contrario, desde Feuerbach hasta Renan, pasando por Engels, se apuntalaron los elementos que cuestionaban, muchas veces sin base alguna, la historicidad de Jesús de Nazaret.
La creación del mito de Jesús visto desde aquella perspectiva le negaba toda originalidad. Jesús resultaba ser la síntesis afortunada de una serie de leyendas y creencias extendidas por la región mediterránea y el Próximo Oriente, que había tenido otras expresiones anteriores y hasta algunas posteriores mucho menos venturosas. Desde el nacimiento de una virgen hasta su resurrección no parecían ser más que la enésima refundición de viejas consejas, 1001 veces sucedidas que a las alturas de la 19ª centuria solo podía creer alguien poco científico y en general carente de cultura. Sin embargo, aquellas conclusiones apresuradas eran el resultado de un superficial saber histórico, propio de una etapa inicial del conocimiento científico, entonces en mantillas. La arrogante pretensión racionalista de rechazar la revelación como una superstición propia de otro tiempo no puede ser vista hoy sino como la expresión de una ingenuidad pretenciosa. Pese a todo, las sombras que se arrojaron entonces aún se proyectan sobre no pocas personas, que de la mejor fe creen muchos de los asertos que en su día se formularon. Una cierta teología cristiana protestante, sin negar la relevancia de algunas de sus aportaciones, tampoco ayudó demasiado a situar a Jesús en la historia, al enfatizar las diferencias entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. La verdad es que desde el punto de la historia hoy puede afirmarse sin duda alguna que existió un hombre en la Palestina del siglo I llamado Jesús de Nazaret, que fue un predicador al que se le atribuyeron milagros, que hablaba en parábolas y que profetizaba, que alcanzó una notable popularidad y que, crucificado por el prefecto gobernador Poncio Pilato a causa de las presiones del Sanedrín. Las fuentes de que se dispone son abundantes, más que la de muchos personajes históricos sobre los que no tenemos duda alguna. Fuentes romanas y fuentes judías al margen de las propiamente cristianas, que no dejan lugar a dudas sobre la cuestión principal. Jesús caminó sobre esta tierra nuestra. Ni a los judíos ni a los paganos se les ocurrió negarlo nunca. El cristianismo siempre ha tenido la pretensión de ser una fe razonable y ese carácter racional tiene su basamiento, para empezar, en el hecho de que Jesús de Nazaret fue un hombre de carne y hueso que vivió entre nosotros. Si la pretensión de ser, además, Dios corresponde al mundo de la fe, la de ser un hombre es sencillamente un hecho histórico. Mientras Jesús se prepara para la pasión, el Sanedrín urde su detención. Jesús va a ser juzgado por los suyos. Esa misma noche es conducido ante el Sanedrín, que le condena a muerte tras un proceso que ha sido cuestionado en numerosas ocasiones y que divide a los expertos en cuanto al aspecto formal del mismo. El Sanedrín, compuesto por el grupo de los sacerdotes notoriamente corrupto, por los ancianos, más o menos como el anterior, y por los escribas letrados de clase media, ilustrados pertenecientes al grupo de los fariseos, que habían sido objeto de reiteradas reconvenciones por parte de Jesús, había determinado el veredicto antes del juicio, pues pretendían deshacerse de aquel predicador incómodo. Aunque no puede considerarse como una irregularidad, el hecho de que no hubiese ningún testigo de descargo de Jesús es demostrativo del ambiente coactivo que se vivía. Sin duda debía de haber un gran número de personas en Jerusalén que pudieran testificar sobre la verdadera predicación del acusado, pero nadie compareció en su favor. Refleja la atmósfera que se había creado, el que Pedro negase 3 veces conocer al hombre juzgado, su maestro. Ante sus jueces el reo guardó silencio, un silencio que solo fue roto cuando se le conjuró ante Dios a contestar si él era el Mesías. La respuesta afirmativa le condenó, como proclamó el sumo sacerdote. Condenado desde el punto de vista judío, a partir de ese momento el juicio fue un continuo envío de una jurisdicción a otra. Nadie quería encargarse de Jesús. Para el prefecto romano Poncio Pilato todo el asunto resultaba desconcertante. ¿Cómo enjuiciar a un hombre que afirma ser rey al tiempo que asegura que su reino no es de este mundo? El juicio, claro, era religioso, pero los judíos, viendo que por esa vía nada conseguirían de los romanos, trataron de presentarlo como una cuestión política. Pilato lo envía a Herodes, puesto que el acusado es Galileo, condición que los judíos le habían hecho notar porque Galilea era tierra de revueltas. Pero Herodes, decepcionado por la nula colaboración del reo en mostrarle milagrerías, lo devuelve a Pilato tras hacer mofa de él. De nuevo en manos de Pilato, este trata de exonerarle de castigo porque no encuentra culpa alguna. Aquello le parece una querella entre judíos en la que no quiere entrar. Su único interés es que se mantenga el orden. Y esa es la baza que juega el Sanedrín. Presenta a Jesús como un alborotador del que debe encargarse el gobernador romano, porque es quien tiene el derecho de ajusticiar. El reo es un peligro para Roma. Acosado, Poncio Pilato cede en que sea el pueblo quien escoja la libertad de aquel Jesús recibido multitudinariamente apenas 5 días antes, o de un criminal llamado Barrabás.
Pilato confía en que de esta elección se vea beneficiado el nazareno. Parece claro que si la muchedumbre continúa ante el palacio del prefecto presionando a este, es porque ha sido movilizada por las autoridades del Sanedrín. Y la muchedumbre elige a Barrabás. Tampoco produce efecto alguno el que Pilato envíe a azotar a Jesús para que se calme la sed de sangre de los reunidos. Al contrario, aquello parece enardecer aún más a la masa. Amenazado con grandes tumultos, el prefecto romano termina cediendo a la demanda de que ejecute la pena que el Sanedrín ha determinado. Su responsabilidad es grande porque permitió que se cometiera una injusticia con un hombre que él sabía justo y autorizó su sacrificio por motivos políticos. Esa es su culpa, grande sin duda. Pero no fue el único responsable y tampoco fue el mayor, como el propio Jesús admitió cuando dijo que más culpa tenía quien le había enviado hasta él. El juicio a Jesús había terminado. Al igual que sucedió con la figura de Jesús, nadie puso en duda la historicidad de los evangelios hasta el siglo XVIII. Pero a partir de que comenzase la consideración de Jesús como un ser mítico, fruto del cruce de varias leyendas, el cuestionamiento de los evangelios estaba servido. No puede afirmarse con precisión cuándo se formó la lista de los evangelios canónicos, aunque su comienzo puede establecerse en torno al año 110 al aparecer la Didache, que hace referencia al Evangelio de Mateo. Por otro lado, la existencia del canon Muratori indica con claridad que existía una pretensión de elaborar un canon evangélico en la segunda mitad del siglo II como tarde. Sin embargo, no sería hasta el siglo IV cuando quedaría confirmado el canon actual, que exceptuaría los evangelios conocidos como apócrifos y que fue aceptado hasta la ruptura protestante por toda la cristiandad. La irrupción del protestantismo obligó a establecer un cuerpo dogmático en el Concilio de Trento mediado el siglo XVI, que dura hasta el día de hoy con carácter oficial. Pero, desde el punto de vista histórico, ¿son fiables los evangelios? Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta varias cuestiones. En primer lugar, la fiabilidad del testimonio, que depende de la de los testigos, y en segundo lugar, cuándo fueron redactados. Ambos asuntos han sido objeto de amplia polémica. En cuanto a su autoría, podemos afirmar que los autores de los sinópticos aportan una fuente de conocimiento histórico mayor que la del Evangelio de Juan, de corte más espiritual. Este, el último en ser elaborado, lo fue en torno al año 90-100, por el mismo autor del Apocalipsis, que pudo ser el propio San Juan o alguien de la llamada escuela joánica, seguramente Juan el Presbítero. En todo caso, parece claro que se trata de un testigo ocular. El libro Hechos de los Apóstoles quedaría incluido en el estudio de estos textos evangélicos por cuanto está escrito por el autor del Evangelio de Lucas. En general, tiende a considerarse que el más fiable históricamente es este Evangelio de Lucas, afirmación que también beneficia a los Hechos. Aunque parece conocer deficientemente la geografía palestina, un erudito ha observado que en sus alusiones a 32 países, 54 ciudades y 9 islas, no hay error alguno. La datación es muy polémica, pero no falta quien lo supone de la década de los 60 del primer siglo. El Evangelio de Marcos podría haber sido el primero en ser elaborado. Aunque para algunos autores Mateo sería anterior, parece que se va imponiendo un cierto consenso en torno a este asunto en favor de Marcos, convicción antigua arraigada a comienzos del siglo II. La autoría se desconoce, pero se ha atribuido al testimonio de San Pedro. No hay acuerdo entre si fue escrito en Roma o en Antioquía, pero su conocimiento de la geografía palestina es notable. El Evangelio de Marcos ha sido datado hacia el año 70 de nuestra era y no faltan historiadores que lo sitúan a fines de los años 60 del primer siglo. Un polémico hallazgo a comienzos de la década de los 70 del siglo XX haría retroceder esa datación incluso hasta comienzos de los años 50, increíblemente temprano. Nos referimos al papiro 7Q5, que de ser cierto destruiría toda pretensión de mitología en la elaboración de los textos evangélicos y más concretamente en los sinópticos. San Mateo fue propuesto durante mucho tiempo como el más antiguo, pero no tiende a negarse esto en favor de Marcos. Mateo sería entre 10 y 20 años más tardío. Los evangelios están escritos en griego koiné, puede que con la excepción del Evangelio de Mateo, que estaba destinado a los judíos y al que se ha supuesto originalmente escrito en arameo, aunque hoy se duda de este extremo. Aunque el autor también es objeto de dudas, se ha supuesto al publicano llamado Mateo que siguió a Jesús. ¿Por qué es importante la fecha de datación de los evangelios? Es importante porque cuanto más próximos estén a los acontecimientos que narran, mayor es su fiabilidad histórica. Si la datación nos aleja de los hechos que se narran, aumentan las probabilidades de que estos hayan sido mitificados y no se correspondan con la realidad de lo que sucedió. Por eso, quienes insisten en la escasa fiabilidad histórica de los evangelios tienden a retardar la fecha de elaboración de los textos. Es necesario que transcurriera mucho tiempo para que un relato que se aparta de la realidad histórica fuera creído de buena fe por la comunidad cristiana primitiva. Unos 80 años desde los hechos que se narran. Demasiado a tenor de lo que hoy empezamos a saber. Por eso parece cobrar cada vez más fuerza el realismo histórico de los textos evangélicos.